Dioses del Nuevo Milenio Capítulo 1 Creer en lo increíble Parte 2. Mitos bíblicos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios movía sobre las aguas. ¿Cuánta verdad y cuánto mito hay en la afirmación anterior? En una encuesta reciente, el 48% de los encuestados estadounidenses consideraban que el libro del Génesis era literalmente verdadero y pensaban que la humanidad fue creada por Dios. ¿Pero qué significa decir que Génesis es literalmente cierto? Hay varias versiones modernas, ¿cuál es la verdadera? También hay versiones progresistas, dirigidas a grupos de intereses especiales, que a menudo distorsionan el significado literal. Y, más fundamentalmente, incluso la Biblia inglesa más conservadora es una traducción del hebreo, ¿y cuántos de nosotros la hemos leído en el idioma original? Estamos todos a merced de los traductores. Además, incluso si pudiéramos leer la Biblia en hebreo, seguiríamos leyendo una versión muy selectiva y editada de los acontecimientos. No se discute que los obispos en los primeros concilios cristianos decidían qué textos debían incluirse y cuáles no. Los textos que entonces se consideraban inaceptables, por las razones que fueran, siempre se han considerado fuera del canon y, por lo tanto, apócrifos en lugar de libros sagrados canonizados. No hay duda de que los 39 libros del Antiguo Testamento fueron el resultado de un prolongado proceso de edición y recopilación. Las religiones lo niegan, por supuesto, pero los primeros 5 libros, conocidos como el Pentateuco, representan una recopilación de material muy editado. En el siglo XIX, un grupo de eruditos alemanes, al estudiar varias inconsistencias bíblicas, llegaron a la conclusión de que había 4 fuentes detrás del Pentateuco, y muchos consideran que su explicación es la mejor disponible. La palabra de Moisés, que supuestamente fue escrita en el desierto del Sinaí en el siglo XIV o XV a.C., fue editada cientos de años después, mientras que el libro del Génesis era casi con certeza un relato editado de material mucho más antiguo. Esto supone un duro golpe para quienes creen que la Biblia es una revelación pura de Dios, porque en realidad ha sido editada por el hombre. Si hay alguna duda sobre esto, debería ser obvia a partir de las numerosas declaraciones contradictorias y diferentes relatos de eventos bíblicos clave como la creación y el diluvio. El primer mito de la Biblia, entonces, es que es una revelación de Dios. El segundo mito es que la Biblia trata de un Dios espiritual. Por el contrario, el Dios bondadoso y perdonador del Nuevo Testamento está en completo contraste con el Dios de la ira del Antiguo Testamento, una inconsistencia que ha causado muchas noches de insomnio a los cristianos. Considere el siguiente episodio que precede al relato del diluvio. El Señor vio cuán grande había llegado a ser la maldad del hombre en la tierra, y que cada inclinación de los pensamientos de su corazón era siempre solo mala. El Señor se entristeció por haber hecho al hombre en la tierra, y su corazón se llenó de dolor. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, porque me entristece haberlos creado. Aquí vemos a un Dios supuestamente sobrenatural que está enojado y despiadado, y hay literalmente docenas de ejemplos adicionales, particularmente en el libro del Éxodo, donde el Señor muestra una vena de enojo y crueldad. Pero más importante aún, si este Dios es todopoderoso y omnisciente, ¿qué hace cometiendo errores? Hay numerosos ejemplos en el Antiguo Testamento donde el Señor hace apariciones a nivel físico en lugar de espiritual. En la historia de Sodoma y Gomorra, el Señor necesita bajar físicamente a las ciudades para determinar los hechos de la situación. Luego, en lugar de vaporizar al pueblo con un movimiento de su divina mano, el Señor usa medios físicos, como lo demuestra la quema de azufre y humo, para destruir no solo al pueblo sino también a la vegetación de la tierra. Este es un Dios que, según la Biblia, ayudó personalmente a los israelitas a conquistar tierras y destruir a sus enemigos después del Éxodo. Por lo tanto, es un completo mito que el Dios del Antiguo Testamento sea el mismo Dios bondadoso y perdonador descrito en el Nuevo Testamento. ¿Por qué ha surgido este mito? Simplemente porque según esta religión solo puede haber un Dios espiritual. La verdad, sin embargo, es un Dios del Antiguo Testamento que a veces actúa como un hombre. Siente celos, ira y placer. Él camina y habla. Él lucha. Él es imperfecto. No omnisciente. Es duro, cruel e intolerante. Y ejerce su poder con manifestaciones físicas. Pero el mito también esconde una verdad más fundamental. En el Antiguo Testamento el Señor no es el único Dios.
Basándose en la Biblia y otras fuentes, Karen Armstrong ha demostrado claramente que los primeros hebreos eran paganos que también adoraban a otros dioses. La idea del pacto con Moisés nos dice que los israelitas aún no eran monoteístas, ya que solo tenía sentido en un entorno politeísta. Los israelitas no creían que Yahvé, el dios del Sinaí, fuera el único dios, pero prometieron, en su pacto, que ignorarían a todas las demás deidades y lo adorarían solo a él. Es muy difícil encontrar una sola declaración monoteísta en todo el Pentateuco. Los profetas instarían a los israelitas a permanecer fieles al pacto, pero la mayoría continuaría adorando a Baal barra Iskur, Asera barra Ninlilianat barra Inanna de la manera tradicional. Karen Armstrong señala que el término hebreo Yahweh significaba solo Yahweh, la única deidad a la que se le permitía adorar. La implicación clara es que estos otros dioses deben haber existido como rivales peligrosos de Yahvé. ¿Eran estos otros dioses simplemente ídolos e imágenes, como parece pensar Armstrong, basándose en sus ideas preconcebidas particulares, o eran rivales caminantes y parlantes del Dios del Antiguo Testamento? Entonces Dios Elohim dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señores en los peces del mar, en las aves del cielo, en los animales, en toda la tierra y en todos los animales que se mueven sobre la tierra. La cuestión de si existe algo de verdad en el pasaje anterior es la pregunta de los 64 millones de dólares. Pero por el momento solo deseo despojarme de lo que llamo el mito de los Elohim. Puede parecer extraño que Dios se refiera a nosotros y nuestra semejanza, pero la mayoría de la gente ha ignorado esto como el nosotros real o una peculiaridad mundana de la traducción del hebreo. De hecho, hay una peculiaridad en la traducción del pasaje anterior, pero no es lo que la mayoría de la gente piensa. Es un hecho establecido que la palabra hebrea Elohim es el plural de él, el Señor. Esto es bien conocido en los círculos teológicos, pero el público general que asiste a la iglesia sigue siendo bastante ignorante de este pequeño y sorprendente hecho. Un estudio más profundo del Antiguo Testamento revela un uso generalizado del término plural Elohim, que se usa en más de 100 ocasiones cuando el Señor no es nombrado específicamente Yahweh. En la gran mayoría de los casos, el término aparece en la Biblia como un solo Dios. ¿Cómo y dónde surgió el concepto de Elohim y cuál fue el significado de su evidente pluralismo? Según Armstrong, fue durante el exilio de los hebreos en Babilonia en el siglo VI cuando el concepto de monoteísmo basado en Yahvé se amplió para incorporar al Dios que había creado el cielo, la tierra y la humanidad. La deidad resultante fue conocida como Elohim.